Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. En este día en que celebramos a San Agustín, vamos a escuchar el Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que, a mi regreso, lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aun eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que muchas veces este Evangelio lo interpretamos mal, sobre todo por la confusión de las palabras. El talento no se refiere a las cualidades personales. El talento, recordémoslo, era una unidad de medida, de peso, y por lo tanto, pues también de valor. De hecho, correspondía, más o menos, dicen los estudiosos, entre 26 y 36 kilos más o menos de metal precioso de valor, o también equivalía a 6.000 denarios, y un denario es la paga de salario de un día. Entonces, un talento era una gran fortuna, 5 era tantísima. En fin, esta parábola pues nos habla de la generosidad del Señor que posee estas riquezas, y obviamente al pronunciar Jesús esta parábola, como Él lo dice, se refiere a la realidad del reino. Sobre todo pues después de su muerte y su resurrección, los cristianos, los que han creído y seguido a Jesús, pues pueden verse en una situación de tibieza o de enfriamiento en su fervor al ver que la promesa de Jesús, como ellos la habían interpretado, no se cumplía, esa promesa de su regreso. Y por lo tanto el evangelista pues recoge esas parábolas de Jesús y la aplica a la comunidad para enseñarles en el nombre de Dios cómo debe ser su comportamiento en esta espera. Ya la parábola del día de ayer, pues, de las vírgenes, también nos hablaba del tipo de comportamiento, ¿verdad? Cómo se debe prever para la llegada del Señor. Así que se nos indica cómo actuar tanto en esos momentos en los que uno se entibia, en esos momentos de crisis de la noche, como la parábola de ayer, y cómo se debe actuar a la luz del día, como nos dice también pues la parábola de hoy. Lo primero es tener conciencia de que el Señor, el dueño de todo, a todos nos ha confiado sus bienes,
Pero, ¿qué es eso que Dios posee? ¿Qué es lo que Dios nos ha dejado? Ciertamente son también las cosas materiales, ¿verdad? Porque Él es el dueño y el creador de todo. Pero sobre todo, el don del Espíritu Santo, el don de la fe, el don de esa luz que nos indica el camino, es el tesoro más grande por el cual Jesucristo murió en la cruz y resucitó, que nos ha dejado en herencia. Y con esta presencia de Dios a través de la persona del Espíritu Santo en nosotros, Dios mismo nos invita a actuar con astucia, a ser creativos, porque ese don que ha puesto en nuestras manos nos ayudará ciertamente a vencer obstáculos y a encontrar así la felicidad que estamos buscando. Los dones que Dios pone en nuestras manos, que como ya decía la parábola, son muchos que se nos dan según lo que Dios ve dentro de cada uno de nosotros, lo que cada uno podemos soportar, están destinados para que sean gastados, para que en nuestra vida, a través de ellos, encontremos la verdad, y ese camino que decíamos es el de la felicidad. Tiene también mucho sentido que se hable de una unidad de peso, porque los oyentes del tiempo de Jesús entendían perfectamente que había una relación estrecha entre el peso y la gloria de Dios. Para que lo entendamos pues mejor, podemos usar esta pequeña explicación. Cuando una persona decimos que es importante, también decimos que tiene mucho peso. Y ese peso, ¿verdad?, en la cultura del tiempo de Jesús, pues en Dios significaba su gran autoridad y sobre todo su santidad y su gloria. Y con la revelación de Jesús sabemos que la gloria de Dios es el dar vida, es el ser misericordioso, es el abrir su corazón para derramarse sobre todos sus hijos. Y entonces comprendemos que los dones de este Señor de la parábola, que representa ciertamente a Dios, pues son muchos y son muy importantes, pero también la parábola nos hace entender que no vamos a gastar y a disfrutar de estos bienes si no tenemos una relación cercana con el Señor, con el dueño, si no tenemos la imagen correcta del Señor. En otras ocasiones hemos dicho pues que la religión es el modo de relacionarse con Dios, que no es un sistema de ritos ni de mandamientos, ¿verdad?, sino una relación personal con Dios que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido a instaurar, a estrenar, ¿verdad?, entre Dios y los hombres con el don de la filiación. Ahora nosotros también somos hijos si estamos unidos a Él. Y de hecho, en esta parábola, pues, más que estar vigilantes, se nos invita a hacer un acto de confianza con aquel que nos da sus bienes, es decir, fiarnos de su palabra, confiar en sus bienes, en la naturaleza de estos bienes y en lo que estos pueden hacer por nuestra vida. Si nos fijamos bien en la parábola, solo dos de estos tres personajes son los que reconocieron la grandeza, la generosidad del Señor al dejarles sus bienes, al confiárselos, poniéndolos en sus manos, y en agradecimiento por esta bondad, por este acto de generosidad, fue que hicieron fructificar los bienes de su Señor. Es este el tipo de relación que también nosotros debemos de tener con Dios, y que San Francisco es un gran ejemplo de esta relación con Dios, la relación entre un hijo de Dios que reconoce la bondad de Dios Padre y gasta toda su vida para agradecerle por todos los bienes que ha recibido, bienes inmerecidos, que son solamente un regalo del corazón bondadoso y misericordioso de Dios. Si también nosotros reconocemos esto, nos sentiremos movidos por amor a corresponder a esta gran generosidad que Dios nos ha mostrado. Si tenemos en cambio la idea equivocada de un Dios que viene solamente a pedirme cuentas, o que viene para castigarme, o que está esperando a que yo cometa un error para echármelo en cara, en esta situación no vamos a corresponder, y lo único que buscaremos será pues tratar de estar a mano con Dios, de sentirnos justos ante Él, para que Él, con su inmenso poder, no me haga ningún daño. Y esta no es la religión cristiana, esto no tiene nada que ver con Jesucristo ni con el Dios de Jesucristo, sino más bien con la forma antigua de concebir a Dios, y que Jesucristo ha venido a derrumbar por completo.
Así que no pensemos en esta parábola como en una justicia equitativa, donde el injusto es el Señor, el dueño, que no da por igual todos sus bienes, sino que tiene preferencias. No, eso no tiene nada que ver, porque como ya dijimos, cada talento era una gran fortuna. Con estos elementos, pues, te invito a que releas esta parábola y a que hagas un momento de oración, de meditación con ella, para comprender desde un ángulo distinto la profundidad de su mensaje. Por último, podemos señalar, pues, que aquel que ha confiado en el Señor y que ha puesto a trabajar la misericordia que ha recibido, pues lo único que podrá ver en su vida es la misericordia multiplicada. Y aquel, en cambio, habiendo reconocido que Dios es bueno, que Dios es generoso, pero que ha tratado de apropiarse de esa misericordia solamente para sí, para su vida, y tratar de conservarse a mano con Dios, en cambio, porque ha endurecido el corazón, porque no ha sabido gastar su misma vida con esta misericordia que ha recibido, al final, pues se quedará sin nada, porque la misericordia da sus frutos solamente si la ponemos en práctica, si la practicamos con los demás. Paz y bien, que Dios te bendiga, nos vemos mañana.